Entre tanta opinión relacionada con la ufología, en sus diferentes variantes, es decir, los creyentes, negacionistas, detractores, escépticos, ufocomerciantes, etcétera, 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 convengamos que las personas dentro de estas categorías pueden, y de hecho lo hacen, mutar en sus opiniones. Me voy a tomar el trabajo de dar solo otro punto de vista en relación al fenómeno. Empecemos diciendo que con toda la información que nos apabulló del 2017 en adelante, en buen romance podríamos decir que solo hicieron que chocaran la calecita con esta pseudo desclasificación americana. Esta patraña, creo yo, bien pergeniada, aceleró los tiempos y alegró hasta el punto del éxtasis a algunos que creyeron que se había encontrado el Arca de la Alianza. Los antecedentes históricos sobre el fenómeno, especialmente en los países del primer mundo, desde donde nos llega esta gran parte de información, las repetidas comisiones investigativas, los nombres que irremediablemente se repiten casualmente a través de toda la historia ufológica, incluyendo sus libros, conferencias, congresos, etcétera, 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 sin ninguna prueba o información relevante, muestran a las claras cuál es la agenda en relación al fenómeno. Hoy por hoy, lamentablemente, se idolatra a testigos de identidad reservada o de dudoso currículum, y en la mayoría de los casos a suboficiales o oficiales de poca graduación, los que tienen, como ya sabemos, poco o nulo poder de decisión, y todas sus declaraciones están tamizadas por el filtro de sus superiores. En la mayoría de los casos observamos testigos que nos relatan cosas que solo han escuchado relatar. ¿Les suena algo reciente? Por ende, están exentos de ningún tipo de pena, dado que en realidad si alguien miente es aquel que dio la información y no quien la expresa. Nunca encontramos en los órganos de difusión la palabra autorizada de aunque sea un general de una estrella hablando del país del norte, siendo que los hubo hasta de 6. Moraleja, nuestras fuentes podrían ser calificadas desde el punto de vista de la valorización de la inteligencia como un Z-49, es decir, carne podrida. Para que tengan una idea y ejemplificar un poco mis dichos, en relación a que cuando se quiere que algo funcione se colocan oficiales de alta graduación. Allí en el Majestic 12, creado ya por el 24 de septiembre del 47, por orden del entonces presidente Truman, este estaba conformado por 4 integrantes, un almirante y 3 generales, todos miembros de los servicios de inteligencia. Obviamente, las conclusiones reales, repito, reales, nunca fueron de conocimiento público. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Estaban todos sorprendidos. Estados Unidos, el país, digamos, con más alta tecnología conocida y seguramente la desconocida del mundo, deja publicar esta deficiencia infinita en sus sistemas de seguridad así simplemente. No jodan. Una base de fuerzas conjuntas en Irak deja que se filtre y publique una filmación de este tipo, poniéndose en evidencia la ineficacia de sus sistemas de armas. Y con respecto a nuestros analistas, confunden cámaras térmicas con cámaras infrarrojas y viceversa. A ver, las cámaras térmicas, a medida que cambia el ángulo de la toma, también van variando los tonos con que se la ha configurado, incluyendo también, obviamente, las características del entorno. Les voy a colocar un video para que vean la diferencia en cuanto a la definición de las cámaras de una de las potencias más importantes del mundo con las cámaras que humildemente yo poseo. Creo que debería haber más diferencia. Para confirmar que es todo lo mismo, que los opuestos se unen y que esta desclasificación americana de serio no tiene nada, solo resta observar este video. Sin palabras. Hemos hecho una investigación en Perú sobre unas criaturas tridáctilas. ¿Estaría usted interesado en este tema? Absolutamente. Y también me interesaría conseguir algunas personas para que analizaran esos cuerpos. Que
fueran independientes al gobierno federal. Si pudiéramos traerlos a los Estados Unidos, ¿estaría usted interesado en involucrarse en esto? Seguro, claro, lo ayudaría a usted a encontrar a alguien que los analizara. Eso es muy importante para mucha gente, lo sabe. Sí, señor. Le voy a traer muchos rayos X, tomografías, lo que necesite para que las lleve a cualquier universidad, a cualquier científico que quiera, para que tenga sus propios resultados y quizás, porque es lo que es, le dirán que son reales y si lo son, en ese momento podrá tener la certeza absoluta de que este caso es real y es muy importante porque nosotros ahora, la sociedad civil del mundo, tenemos estos cuerpos. Estos cuerpos no pertenecen no están en manos del gobierno peruano. Tenemos 7. Volviendo al análisis que se hace sobre estos supuestos videos y estas operaciones, muchachos, qué manera de mezclar términos relativos a inteligencia. Están mezclando inteligencia con contrainteligencia, sabotaje con espionaje, infiltración con operaciones de falsa bandera, y ni hablar del desconocimiento en relación a los procedimientos operativos relacionados a la seguridad en instalaciones sensibles. Por favor, infórmense. Yo no hablo de cómo se preparan los caballos de polo, puesto que no tengo la más pálida idea. La ufología basada en la investigación de campo, casi inexistente en la actualidad, se derrumba, entre otras cosas, por los fakes en las redes sociales con el solo objeto de sumar visualizaciones, por la monetización de los canales relacionados con el misterio, por los cuasi orgasmos que provocan en los presentadores los tan ansiados superchats provenientes de personas que ingenuamente compran como verídicas historias ausentes de toda confirmación y o verificación, por la pecuniaria retribución que se obtiene como consecuencia de lo mencionado precedentemente, a lo que podemos sumar conferencias, congresos, publicación de libros, seminarios y hasta salidas grupales en busca de no sé qué, por la creación de grupos, asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera, carentes de toda formalidad jurídica, lo que los exime de estatutos, asambleas, balances, que les otorga legalidad y representación democrática, tanto a su accionar como en la elección de sus autoridades, consolidándose de este modo solo como entes inexistentes, es decir, solo un sello de goma, autocráticos y cerrados con un pensamiento único, ergo la mejor forma de impedir el ingreso de voces con pensamientos o ideas distintas, situación que les otorgaría trascendencia y real respeto, así como consideración de este minúsculo ambiente. Por verdaderos personajes que, usurpando títulos y honores, denominándose con capacidades inexistentes o de imposible verificación, son los que pululan como voceros del misterio. Por la ufología rentada, que obviamente no es ni podrá ser objetiva, corresponde a un único fin, el dinero. Cuando se transita por ese carril, cuando no hay noticias, pues hay que inventarlas, y cuando más sensacionalistas, mejor. Creo que no hace falta dar nombres, pues los pocos que verán este video conocerán de sobra nuestra fauna ufológica. ¿Todo esto significa que no vale la pena seguir investigando? Yo sigo pensando que vale la pena, puesto que ahí afuera en el campo es donde está lo que estamos buscando. Parafraseando en sus objetivos a Avi Loeb, obviamente no intento compararme con semejante catedrático, tanto en sus capacidades intelectuales como en sus recursos, yo apunto a ir en busca de. Existen 4 videos donde explico cómo, dónde, cuándo, por qué y hasta el con quién hago lo que hago. Son videos
explicativos basados en el procedimiento utilizado en las investigaciones, partiendo del análisis de la información, es decir, en el proceso de inteligencia. Casualmente, y eso denota lo que busca el público en general, son los videos menos vistos en mi canal. Yo tenía perfectamente claro que iba a ser así, puesto que solo si mi objetivo hubieran sido las visualizaciones hubiera puesto una señorita con un traje apretado al cuerpo dando clases de yoga. Pero mi objetivo era mostrar que existe un procedimiento, que existe un método, y que casualmente no es el método científico, pues puesto que quien pretenda utilizar este procedimiento en esta área, obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando, pues partiendo del hecho de que no son situaciones que podemos repetir en laboratorio, ahí termina nuestra investigación. Obviamente entiendo que da categoría de erudición hacer mención a teorías científicas, en muchos casos de quienes carecen de cualquier tipo de formación profesional o universitaria que avale sus dichos, solo por el hecho de aparentar. El verdadero reconocimiento se logra y se valora en nuestra vida diaria, la real, no en este micromundo. También se suele escuchar el otro latiguillo de la tan mentada investigación multidisciplinaria, callándose nuevamente en un error, pues toda investigación seria es por naturaleza multidisciplinaria, donde un director de la investigación, ante un suceso, se hace de todas las pruebas que posee, promueve otras complementarias y se asesora por los técnicos especializados en cada materia, para luego, en base a su experiencia, obtener conclusiones en busca de la verdad. ¿Qué nos falta entonces? Planteamos una hipótesis, vamos al diagnóstico. Bueno, no tan así, solo algunos puntos. Primero, personal idóneo en comandar investigaciones, analizando datos, promoviendo las órdenes de búsqueda necesarias y para luego compilar la información, transformándola en inteligencia, es decir, en información valorizada. Segundo, alguna legislación que avale investigaciones de este tipo, pues el inexorable inconveniente para llegar a buen puerto en este tipo de tarea resulta en el hecho que un avistamiento, una abducción, un encuentro de cualquier tipo con el fenómeno no constituye delito. Por ende, solo se podrá lograr una modesta presentación policial en algunos casos. Y allí termina la investigación seria. Los testigos en una investigación habitual, policial, digamos, pueden correr riesgos si mienten, pues pueden ser imputados de falso testimonio, pues brindan juramento de decir verdad. No así en la investigación OVNI, por lo tanto ninguna consecuencia le acarrea a un testigo mentir sobre un hecho determinado. Empezamos mal, digamos. En la actualidad, creo yo, que siguen habiendo casos ovnis. Pero hoy los testigos no quieren hablar, pues la condena pública en la actualidad se potencia por las redes sociales, cosa que no ocurría años atrás. Pero vale aclarar que las observaciones visuales de los mismos, es decir, de los testigos, además podrían ser ambiguas, no articuladas, difusas, inciertas, imprecisas, dudosas, evasivas y, por qué no, mentirosas. Por lo tanto, es de suma importancia el análisis de las motivaciones de los testigos. Así fácilmente podría terminarse un caso, a tal punto que Hynek, quien obviamente no es santo de mi devoción, pues cambió su discurso conforme soplaba el viento, ya a finales de 1960 recomendaba inclusive la aplicación de detector de mentiras para los testigos. No es de extrañar entonces que solamente poseen información real y confiable los organismos de inteligencia de los respectivos países, quienes sí pueden iniciar una investigación bajo pretexto de la tan vilipendiada seguridad nacional, con el fin de otorgar a las más altas autoridades la inteligencia en relación a estos sucesos, información que solo está reservada a las más altas autoridades de un país, exentas por la cuestión mencionada de toda desclasificación y con la posibilidad de utilizar cualquier tipo de métodos para la obtención de la misma. La pregunta final que todos se estarán haciendo es: ¿para qué corno este chabón investiga en el campo un fenómeno con un panorama tan complejo,
como diríamos en Argento, un gastadero de plata en equipos, combustible, alojamiento, comidas, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es fácil. Tómense unos minutos para ver los 4 videos y entenderán. Sé que es un sacrificio, ahí no van a encontrar chicas con poca ropa, pero ahí les puedo dar una respuesta. Aclaro, no me enloquece sumar suscriptores, no pido superchats, no pido que se unan a ningún lado. Mis investigaciones me las banco yo y lo disfruto. Ni siquiera les pido un like, pues la verdad es que es exactamente lo mismo que algunos de ustedes pidan mi dinero para comprarse unos nuevos palos de golf, que es con lo que ustedes disfrutan. Vivimos en un mundo extraño, donde la vida digital es más importante que nuestra vida real. Pero aquí debemos ver un punto que debiéramos analizar al sentarnos frente a alguna de nuestras pantallas, y que tendríamos que tener en cuenta, y es el perfil de reputación digital. Sería interesante aquí que analizáramos los 2 indicadores más importantes, que son por un lado la notoriedad y por otro lado la notabilidad. La notoriedad, que es lo que busca la mayoría, es cómo de conocido soy. En cambio, la notabilidad, creo lo más importante, es cómo de bien conocido soy. Y esto se analiza en base a los valores que el sujeto haya escogido o que lo caracterizan. Ahí entramos en otra cuestión bastante más complicada, puesto que para analizar la notabilidad debemos realizar un análisis de inteligencia, como cuando analizábamos la fuente, es decir, al testigo. Parafraseando, vendría a ser algo así como ser periodista de periodistas, o más precisamente investigador de los investigadores. Y así obtendríamos las respuestas de por qué se manejan como se manejan y cuáles son sus verdaderos fines. Allí, utilizando una inferencia inmediata, entenderíamos por qué en el mundo paradigmático actual la investigación del fenómeno está cuasi paralizada y todo se reduce a la interacción digital. Hay mucho más para filosofar y seguramente vendrá en futuros videos. Tal vez sea una forma de hacer catarsis, o tal vez simplemente, y creo que tengo el derecho, es solo exponer mi punto. Obviamente voy a seguir haciendo lo que me gusta, pues no dependo de nada ni de nadie para ello. Prefiero no traficar ilusiones ni monetizar esperanzas. Repito, la investigación ufológica no puede prescindir del trabajo de campo. Es lo mismo que la investigación de un delito, por ejemplo, el director de la misma o el juez de la causa no reconozca la escena del crimen y se guíen solo por informes escritos o por teorías conspiranoicas. Hasta la próxima, obvio, siempre en el terreno.